Listo, buenas tardes con todos. En primer lugar quisiera felicitar a GAP y especialmente a Gabriel Amaro, a su director ejecutivo, por esta organización tan buena, por un evento tan importante para el país, y agradecerle que nos haya invitado. Mi nombre es Carla Toranzo y hoy represento a la organización Alliance for Water Stewardship. Nosotros tenemos sede en Norberwick, en Escocia, y ahora durante mi presentación les voy a contar un poco más qué es lo que hacemos. Trabajamos fuertemente por gestión sostenible del agua y desde unos conceptos diferentes que les voy a compartir el día de hoy. Listo. Entonces, el título de mi presentación es Gestión Sostenible del Agua y yo quería ilustrar desde el inicio, ¿no es cierto?, que cuando nosotros pensemos en Perú, en nuestro país, nuestra bandera tiene dos colores, rojo y blanco, pero nosotros deberíamos pensar que somos azules. Y somos azules porque tenemos el gran privilegio de ser uno de los países con mayor cantidad de agua dulce del mundo. Y ahí les he puesto el dato oficial desde la información de la OECD. Perú es el 8º país más rico en agua dulce del mundo y en América Latina, ¿no es cierto? Somos el 3º, después de Brasil y después de Colombia. Pero siendo así de ricos en agua, ¿no es cierto?, en agua dulce, eso también es Perú. Esas imágenes que tenemos ahí que nos duelen tanto, ¿no es cierto? Ese niño que está mirando desde su casa en uno de los cerros que rodea Lima, tiene que ir con su baldecito de agua, porque más de 3 millones de peruanos no tienen agua en su vivienda. Pero ese no es nuestro único problema, porque 1,5 millones de peruanos tiene solamente entre 1 y 3 horas de agua, si es que tiene agua en su vivienda. Más de 7 millones de peruanos no tienen desagüe. Si ustedes logran ver el mapa que les he puesto al lado izquierdo en la parte superior, que es el más usado respecto a estrés hídrico en el mundo, tal vez vean que la costa desértica de nuestro país está en rojo. Y eso sucede porque siendo tan ricos en agua dulce, nuestro gran reto es que no está distribuida uniformemente en el territorio. Pero ¿qué pasa en paralelo? Y ahí también les he puesto a la izquierda el caso de Ica, por ejemplo. En Ica, en ciertos meses del año hay grandes avenidas, ¿no es cierto?, que se están cada vez haciendo más complicadas por el cambio climático. Y esas avenidas ponen en riesgo a las personas y a las propiedades. Es decir, en un lugar considerado de estrés hídrico, hay momentos en el año en que el agua sobra de tal manera que causa daño. Otros grandes retos que tenemos los tienen ahí en las fotografías, ¿no es cierto?, el reto del desagüe para las personas. Si nosotros pensamos en seguridad hídrica, el concepto de Naciones Unidas dice que es tener agua las 24 horas del día, agua de buena calidad, porque si tuviéramos puesto el agua del mundo y estuviera contaminada con metales pesados no nos serviría de nada. 10 millones de peruanos no tienen agua las 24 horas del día. Algunos las tienen por días también. Otros retos relativos a agua, y los invito a pensar siempre ahora en agua y saneamiento como un matrimonio, ¿no es cierto? Siempre debemos pensar en agua y saneamiento en paralelo. Bueno, más del 80% de las aguas residuales del mundo, y los datos son peores para el caso de nuestro país, no se tratan adecuadamente y se devuelven sin tratar a los campos y a las fuentes de agua. Ahí les he puesto la última información de SUNAS, del reporte respecto de la situación actual de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Perú, cuáles son los retos principales y son enormes. Les he dejado ahí algunos resaltados. Faltan autorizaciones para vertimientos y reusos, es decir, gran oportunidad, por ejemplo, en línea de economía circular del agua, que reutilicemos las aguas residuales en lugares como la costa desértica para operaciones, por ejemplo, como agrícolas, pero sin embargo hay todos esos retos enormes relacionados a políticas públicas que no son recientes, son de hace varias décadas, ¿no? Nuestros ríos contaminados, el Chillón es una de las fuentes principales para potabilización de agua para las personas en Lima. Y en general voy a comentar que todos deberíamos estar a bordo con soluciones, pero para el caso me voy a dirigir un poco al sector agroexportador y ustedes habrán visto que en países como Europa, ¿no es cierto?, hay mucha preocupación por cómo se está produciendo en el Perú respecto al uso de agua. Y a veces las noticias que llegan por esos países no reflejan realmente las realidades locales. Pero es un reto, por supuesto, para la imagen del sector que se pueda visibilizar que hay una producción sostenible en términos de agua.
Los retos del mundo respecto de agua y saneamiento hacen parte de la Agenda de Naciones Unidas. Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y ustedes pueden ver en la pantalla que los que corresponden a agua y desagüe están dispuestos para el año 2030. Diversos estudios hoy en día dicen que en el caso de América Latina no llegaríamos a alcanzar el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento para todos, en el año 2030, que considera, por ejemplo, que se logre el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, que se logre servicios de saneamiento e higiene adecuados, equitativos para todos, que se mejore la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento, que se aumente considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos. ¿Por qué seguir haciendo lo mismo nos llevaría a las soluciones urgentes que necesitamos como país, para nosotros y nuestras generaciones futuras, para que cerremos las brechas de agua y saneamiento? ¿Por qué podríamos pensar que si solo pensamos que el gobierno, ¿no es cierto?, además con los retos que hace años tiene la situación política en Perú, solamente ellos van a poder cerrar las brechas? ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿Cómo hacemos cambios? ¿Cómo innovamos para que estemos todos a bordo? Porque es nuestra agua, ¿no es cierto?, y necesitamos cerrar las brechas. Bueno, yo les voy a comentar que necesitamos un cambio disruptivo. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a alcanzar el ODS en el año 2100, como dicen los estudios actuales. Y yo les voy a hablar hoy de liderazgo, de ética, de que debemos visibilizar estos retos y oportunidades de agua y saneamiento y que debemos tener este tema en lo más alto de la agenda nacional. Todos tenemos que tener un rol y construir nuevos caminos, porque las soluciones actuales han demostrado no ser muy efectivas. En esa línea, ahora sí les presento a AWS. Nosotros somos una organización que está constituida por diversos miembros, grandes transnacionales, como pueden ver aquí en algunos de los logos que les he puesto en esta diapositiva, grandes compradores europeos como EDECA, como Aldi. Estamos en América Latina con sede en Lima desde el año 2019 y hay grandes empresas agroexportadoras, algunas de ellas están aquí presentes hoy, como Sanfruits, como Agrícola Chapi, Campos del Sur, Agrovisión, que están haciendo cosas geniales para alcanzar el concepto de gestión sostenible del agua y les voy a poder compartir algunas de ellas el día de hoy. ¿Cuál es el concepto acuñado por AWS, que es nuestra organización sobre gestión sostenible del agua? Es este que pueden ver ahora, que sea un uso social y culturalmente equitativo, ambientalmente sostenible y económicamente beneficioso, pero con dos temas que consideramos que siempre tienen que estar presentes. Ya no se puede mirar más solamente el fundo o solamente la fábrica de uno, tenemos que mirar la cuenca, que la cuenca es la infraestructura natural de agua. Y si compartimos riesgos en la cuenca con otras empresas, ¿no es cierto?, esos riesgos no pueden ser solucionados si solo pensamos, por ejemplo, en eficiencia hídrica en nuestro fundo. Tenemos que tener una mirada de cuenca y, por supuesto, involucrar a los stakeholders que están en nuestra cuenca. Esto, nosotros, nuestra organización, con varios expertos mundiales, hace más de 10 años creó el estándar internacional de gestión sostenible del agua. Este es un estándar que tiene 5 pasos principales y que, cuando uno los ejecuta, alcanza 5 resultados principales. Los 5 pasos son los que ustedes tienen en pantalla. Uno tiene que entender cómo usa el agua y qué vertimientos tiene desde su fundo, desde su fábrica, porque el estándar es aplicable a cualquier sector, ¿no es cierto?, no solo agricultura, también construcción o minería. Y luego mirar cuáles son los principales retos en la cuenca. ¿Cuáles son los retos respecto de balance hídrico, respecto de calidad del agua, respecto de si las personas, las comunidades vecinas, aquellas personas que muy probablemente trabajan en nuestros fundos y que viven en la comunidad del costado, tienen agua en su vivienda, tienen desagüe? ¿El gobierno ha considerado en sus planes ponérselos? Bueno, nosotros tenemos un estándar de más de 80 indicadores, pero lo más importante es que termina con un instrumento que se llama Plan de Gestión Sostenible del Agua. Y ese Plan de Gestión Sostenible del Agua dispone actividades en fundos y actividades en la cuenca. Actividades que siempre van a aportar a uno de los 5 resultados que ustedes ven al lado derecho. A buena gobernanza del agua. Ya sabemos que la crisis del agua no es una crisis de cantidad, es una crisis de gobernanza. A equilibrio hídrico sostenible, a buena calidad del agua. Los invito a pensar en este momento en el río de su ciudad. Si ustedes son de Lima, imagínense cómo está el río Rímac ahorita, cómo está la calidad del agua. Cuando ustedes pasan por ahí, a veces se ve un poquito más de basura que de agua, ¿no? Bueno,
Buena calidad del agua es preocuparnos y saber qué fuentes están cerca a nuestros fundos, a nuestras fábricas y qué podemos hacer para colaborar con la buena calidad de esas fuentes de agua. Áreas importantes relativas con el agua, como las cabeceras de cuenca, saludables, y agua potable, saneamiento e higiene para todos. Cuando una organización implementa nuestro estándar, uno se lo puede descargar de nuestro sitio web, siempre aporta resultados tangibles y efectivos en beneficio de las personas, de las cuencas y de la economía. Y por tanto siempre colabora directamente con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de Naciones Unidas. Bueno, y ahora les quiero comentar que nosotros trabajamos realmente construyendo una nueva historia y que eso es un gran reto. Y esa historia es alcanzar en la medida de lo posible, con los enormes retos que ustedes conocen que hay sobre agua y saneamiento, gestión sostenible del agua para América Latina. Y eso lo logramos con liderazgos. Con liderazgos porque, como yo les mencionaba, por supuesto muchos estarán pensando, pero si cambiamos normativas y si el Estado, digamos, mejora radicalmente el día de mañana, todo mejoraría. Sí, seguramente, pero tal vez eso mismo lo pensaron hace 10 años, o 15, o 20. Nosotros estamos viendo que estos liderazgos están en todos los lugares, en el sector privado, también con funcionarios de primera que encontramos en el Estado, por supuesto, y ahí les he dejado unas fotografías de las alianzas que tenemos, que son el pilar de lo que hacemos, porque el corazón de AWS son sus miembros, como por ejemplo con AGAP. Voy a ir comentándoles, así como les he planteado un poco los retos, cómo se alcanzan los resultados. Cuando una empresa implementa el estándar, recibe un certificado que es público, ¿no es cierto?, y que avala de alguna manera que esa empresa está totalmente alineada a los conceptos más relevantes en el mundo de gestión sostenible del agua. Hacemos casos de estudio también, les voy a comentar un poco sobre eso. Y si se fijaron en los logos, respecto del logo de buena gobernanza del agua, dos implementadores nuestros, como son Agrovisión y Pampa Baja, que además son miembros de AWS, están mencionados y resaltados en el reporte de gobernanza del agua de la OECD por su iniciativa de gestión sostenible del agua en Olmos, porque cada cuenca y cada realidad es diferente y por supuesto cada una tiene sus retos. Por eso es que nosotros en el estándar promovemos que conozcan su cuenca y los retos de su cuenca. Respecto de alcanzar equilibrio hídrico sostenible, les comparto el ejemplo de 6 empresas en ICA que implementan nuestro estándar: Agrícola Chapi, Sanfruits, Safco, Campos del Sur, y además asociados con otras empresas en ICA están haciendo infiltraciones en el acuífero con el agua de avenida en la época de avenida, lo cual es una intervención verde hoy promovida principalmente en el mundo de infraestructura natural. Y no tengo en este momento los datos a la mano, pero sé que han hecho un aporte, tal vez lo puedan compartir Tirco o Manuel, pero un aporte para justamente que el balance hídrico en el acuífero no sea tan negativo. Esta es una solución que la ha hecho el sector privado 100%, coordinando por supuesto con las autoridades. Otro ejemplo bien relevante y que aporta directamente a calidad del agua es este ejemplo de la planta de tratamiento de aguas residuales, justamente de Sanfruits. Sanfruits es miembro también de AWS y ellos tienen una alianza con la comunidad vecina. Como ustedes saben, hay muchos retos en las comunidades. Primero, a veces no hay el dinero para hacer las petares de la comunidad y a veces cuando se hacen las inversiones se pierden porque no hay capacidades para darle mantenimiento. Esta petare era un punto de contaminación. Y lo que ha hecho Sanfruits en alianza con ellos es rehabilitarla y hoy en día esas aguas se están tratando adecuadamente, además como una tecnología de punta en términos medioambientales, para que puedan ser reusadas en operaciones agrícolas. Un ejemplo, y les he querido poner un ejemplo para cada resultado, pero bueno, hay muchísimos más que podríamos compartir. Un ejemplo respecto a proteger las áreas relativas a agua. Eso son bosques nativos que tienen agroexportadoras como Agrícola Chapi, como Pampa Baja y Agrovisión en Olmos, como Inglevi Farms, que también implementa el estándar AWS. Bosques nativos para tratar de mantener mejor la cuenca, y eso lo va a explicar un poquito más a detalle también Tirco, que es el experto en este tema. Y lo último que quería dejar resaltado es el resultado 5, que es agua, saneamiento e higiene para todos. Todos hemos vivido de cerca los retos de la pandemia,
sobre todo cuando no sabíamos que el contagio era principalmente oral, y recordarán que la primera recomendación que se nos dio era lavarnos las manos muy seguido. Bueno, en el Perú y en general en la región de América Latina, muchas personas no podían hacerlo, evidentemente porque no tienen agua en sus viviendas. Y eso es un riesgo para todos. Bueno, estas empresas lo que hacen es ayudar directamente a sus comunidades con agua potable, no solamente llevándola, como pueden ver en las fotografías del lado izquierdo, pero también colaborando con infraestructura que aumenta la cantidad de agua para sus comunidades vecinas. Como han podido ver, estos líderes están colaborando directamente a soluciones efectivas en los 5 resultados que les mencioné al inicio. Y por eso es que nosotros podemos ver que en este camino calza completamente que trabajemos todos en línea a los objetivos que les he planteado para alcanzar beneficios para las personas, para las cuencas, para las economías en paralelo y de manera sostenible. Es decir, para sus hijos, para nuestros hijos, ¿no es cierto? Para nuestras generaciones futuras también. Bueno, esas son las soluciones efectivas que les he querido mostrar y resumir un poquito, voy a ver el tiempo, que el factor de éxito que podemos apreciar es liderazgo. En todas las organizaciones, en todo sector privado, sector público, hay líderes. Cuando esos líderes se conectan, suceden cosas increíbles, en tiempos increíbles, y las personas tienen rápidamente lo que necesitan. Esos liderazgos sirven como una bola de nieve en algunos casos. Más personas se juntan y hay cambios de situaciones de manera mayor. Bueno, ahí un resumen, ¿no es cierto? Estos líderes no están esperando, digamos, un cambio de ministro, o tal vez algunos, no sé, no están esperando cambios de afuera. Están diciendo, este es el problema, yo arranco a solucionar y vamos a ver quién puede estar solucionando con nosotros. Y ahí hay una conexión efectiva. Los líderes, como les comentaba, están en diversos sectores y yo quería resaltar este caso que es de la Municipalidad de Pueblo Nuevo. En la Municipalidad de Pueblo Nuevo se está tratando, con un convenio que tenemos con la SUNAS, de poder lograr que la municipalidad alcance también gestión sostenible del agua, lo cual se imaginan con todo lo que les he descrito es un reto enorme para una municipalidad muy chiquita, pero están haciendo esfuerzos importantes y además sirviendo para dar inputs a las Naciones Unidas directamente, a su programa de calidad del agua, por ejemplo, y estamos acercando las visiones del sector público y privado, tendiendo puentes. Creo que eso es bien importante. Este ejemplo de ICA, del trabajo en Olmos, de los casos que les he presentado de Perú, los hemos expuesto directamente hace pocos días. Ahí tienen a nuestro CEO, Adrian Sim, que estuvo en Dushanbe, ¿no es cierto?, en este proceso que hacen las Naciones Unidas de seguimiento al avance del ODS 6, para plantear un ejemplo efectivo, que es el que les acabo de comentar. Organizaciones involucradas con una visión diferente de gestión sostenible del agua y solucionando problemas en el campo. Quería comentarles también que nosotros preparamos expertos en gestión sostenible del agua. Nuestra organización tiene un programa específico sobre gestión sostenible del agua. Hoy en día es la única certificación a los expertos en este tema global. Y quería comentarles también que tenemos productos de comunicaciones. Voy a dejarle a Agap los links y los enlaces para que ustedes tengan información. Y hemos hecho un podcast con Manuel Isaez, el CEO de Vanguard Perú, que es una de las empresas ya certificada en AWS y además es miembro de AWS. Y tenemos un podcast hecho por él comentando todas las experiencias que está liderando en ICA, entre otras mesas de diálogo con el gobierno para apuntalar que se cierren las brechas de agua y saneamiento para las comunidades vecinas. Quería dejarles planteadas estas propuestas u oportunidades respecto a gestión sostenible para el sector agroexportador. Por supuesto, mi exposición está enfocada en el sector por el evento en el que estamos, pero todos, como les quise resaltar en un momento, tenemos que estar a bordo. Es decir, no solamente el sector agroexportador, por supuesto, también el sector minero, el sector construcción y el sector textil, que tiene retos diferentes pero importantes en gestión sostenible del agua. Entonces, se los dejo ahí anotado. Todos debemos estar a bordo construyendo nuevas soluciones, conociendo más. A veces no nos preocupamos, pensamos que tenemos el agua garantizada para siempre. Sí vemos temas como, por ejemplo, el transporte, ¿no? Todo el mundo está ahí con claridad de que es un reto grande en las ciudades.
Pero a veces no nos preocupamos, por ejemplo, de saber si las fuentes de agua de nuestra ciudad, como podría ser Lima, las vamos a tener en la cantidad necesaria en 10, 20, 30 años, cómo están las redes de desagüe, cómo estamos listos o no para reaccionar frente a un sismo de intensidad en la megaciudad de Lima, por ejemplo, respecto de las redes de agua. Por eso es que les quería resaltar que todos tenemos que estar a bordo construyendo nuevas soluciones, que los planes de gestión sostenible del agua que resultan de la implementación de este estándar son un instrumento que permite sumar también a cooperantes directamente, como podrían ser sus retailers. Porque recuerden que la huella hídrica, ¿no es cierto?, de los productos que se exportan son de las personas que los consumen. Es decir, la huella hídrica de las personas que se comen, no sé, unas paltas, un espárrago en Europa, en Estados Unidos, está en el lugar en que se produjo. Entonces, en esa estrategia de responsabilidad con la cadena, podemos invitar a los retailers a que también aporten directamente en esos planes de gestión sostenible que preparan estas empresas. Consideramos que operar de manera alineada a gestión sostenible del agua debe dar un mayor valor de marca en general y sobre todo también porque hoy en día las instituciones financieras, especialmente de países europeos, están cada vez apuntalando más. De hecho, 2 de las instituciones que apuntalan a mi organización son el Banco de Desarrollo holandés FMO IDEG, el del Grupo KfW, el Banco de Desarrollo alemán. Entonces vemos que cada vez más las preocupaciones por agua son globales y son cada vez más importantes y cada vez van a ser requisitos mayores cuando uno acceda a créditos en las instituciones financieras. Finalmente, oportunidades de mayor reconocimiento para los agroexportadores con gestión sostenible del agua por parte de sus compradores y de sus consumidores finales. De esos consumidores finales en esos países que sí se preocupan por saber cómo se produjo cada fruta y cada verdura que ellos tienen, porque quieren tenerla de manera sostenible. Pensamos que hay oportunidad para que haya un mayor reconocimiento para ese tipo de producción. Listo, y quería cerrar con este mensaje, que es lo que hemos visto: liderazgo cataliza liderazgo. Como yo les comenté, cuando empiezan los líderes de los diversos sectores a mover el tema de agua y saneamiento y se conectan, realmente vemos soluciones efectivas de manera ejecutiva y las soluciones que se necesitan. Yo los invito a revisar nuestra página web. Ese es mi correo si alguien desea más información y quedamos a la orden por cualquier consulta que pudieran tener desde el público. Muchas gracias.